Rendimiento. Lo que tienen los ejercicios de rendimiento es que hay varias maneras de que o sea, les pueden preguntar muchas cosas distintas. O sea, pueden plantear los ejercicios de varias maneras distintas. A veces les preguntan si reacciona tal con tal, cuánto se forma, a veces les dicen si se formó tanto y reacciona tanto y tanto, cuál es el rendimiento. ¿Sí? Vamos a hacer dos ejemplos distintos de eso. O tres. Vamos a empezar por el ejemplo más simple. Pero algo que tienen que tener en cuenta es que para poder hacer bien lo de rendimiento hay que saber muy bien balancear ecuaciones y calcular reactivo limitante. Esas son dos cosas fundamentales para entender rendimiento. Perdón, para hacer bien los ejercicios de rendimiento. O sea, el concepto de rendimiento lo pueden entender igual, pero nada, para resolver bien los ejercicios hay que saber eso. Y lo mismo con la pureza. Vamos a hacer, voy a ir resolviendo con ejemplos de la guía. Voy a hacer primero el 23. Pero lo voy a modificar un poco. ¿Sí? El 23 dice, al hacer reaccionar 12 gramos de hidróxido de calcio con 12 gramos de ácido clorhídrico, ¿cuántos gramos y moléculas de la sal se obtendrán si el rendimiento de la reacción es del 100%? El mismo fuera del 70%. Voy a cambiar un poquito ese ejercicio y lo voy a redactar de la siguiente manera. Vamos a poner ejemplo y vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que 5 gramos de hidróxido de calcio reaccionan con 15 gramos de HCl con, con el 70% de rendimiento. El 70% de rendimiento. ¿Cuántos gramos y moléculas de la sal se forman? Bueno, acá ya vamos a empezar a aplicar lo que vimos recién, de sales. ¿Sí? Bien. Copien eso y yo voy a ir armando la reacción. ¿Sí? O sea, siempre que reacciona un ácido con un hidróxido, se forma agua y sal. ¿Sí? Eso de forma general. Siempre. Siempre sucede eso. O sea, nos queda. Yo tengo hidróxido más ácido como forma general. En el producto voy a tener sal, la sal más agua. ¿Sí? Entonces, en este caso voy a tener oh, hidróxido de calcio más ácido clorhídrico y va a formar la sal y agua. ¿Cómo sé cuál es la sal que va a formar? Fíjense que el agua tiene hidrógeno y oxígeno. Entonces, en los productos, perdón, los reactivos, los dos tienen hidrógeno y oxígeno. La sal se va a formar con todo lo otro. ¿Sí? Es decir, la sal se va a formar con el calcio y el cloro. ¿Sí? Recuerden que mantienen los estados de oxidación. O sea que acá yo tenía, acá el calcio tiene más 2, acá el cloro tiene menos 1. O sea, acá me queda calcio, cloro, 2. Este tiene más 2 y este tiene menos 1. ¿Sí? Para que me quede neutro, tienen que haber, tengo que tener 2 cloros. Voy a escribir un poquito más grande. Sí. No. Vamos a poner. Ahora vuelvo a ver que parece que no lo No. parece. Ácido más hidróxido me da sal más agua. Entonces, el hidróxido de calcio más el ácido clorhídrico me da cloruro de calcio y en otro lado. Ah, me da cloruro de calcio más agua.
¿Sí? Bien, bueno, esta ecuación tengo que balancearla. Fíjense que tengo acá un cloro y acá tengo dos. Siempre arranquen por lo que no es oxígeno ni hidrógeno para balancear. Es la forma más fácil. Lo más fácil es dejar el oxígeno para lo último y el hidrógeno para el anteúltimo. Entonces acá tengo que, no, perdón, acá tengo que agregar un 2, ¿sí? Y ahora ya tengo calcio y cloro balanceado y los hidrógenos tengo 2 y 2 tengo 4, entonces tengo que agregar un 2 acá adelante. Un segundo, un 2 acá adelante. ¿Sí? Bien, y ahí me queda balanceado. Bien, después yo lo que hago siempre es pongo los pesos moleculares de cada uno arriba para hacer cuentas mucho más fácil. Pero lo pongo de la siguiente manera. Voy a poner, el peso del ácido clorhídrico es 36,5. 36,5. Pero tengo dos de ácido clorhídrico. El del hidróxido de calcio, si mal no recuerdo, es 74. El del cloruro de calcio creo que era 111 y el del agua es 18. Se me queda 2 por 18. ¿Sí? Bueno, primero lo que tengo que hacer es calcular cuál es el reactivo limitante. Bueno, ya primero balanceo. ¿Sí? Segundo, reactivo limitante. Eso es lo segundo que tengo que hacer. ¿Sí? Y lo tercero que vamos a hacer es cuánto producto se forma, mejor dicho, producto esperado. Y lo cuarto que vamos a hacer es producto real. Ya vamos a ver a qué me refiero con producto esperado, producto real. Pista tiene que ver con el rendimiento. Ya vamos a llegar. Entonces, ya hicimos el balanceo. Ahora nos falta calcular cuál es el reactivo limitante. Bueno, para calcular el reactivo limitante tienen que tener muy bien en cuenta qué significa que se tenga una reacción balanceada de cierta manera. Es decir, acá me dice que 2 moles del ácido clorhídrico necesitan reaccionar con 1 mol del hidróxido de calcio para consumirse completamente. ¿Sí? O lo que es lo mismo, que 2 por 36,5 gramos de ácido clorhídrico necesitan reaccionar con 1 mol de hidróxido de calcio o con 74 gramos de hidróxido de calcio, es lo mismo. Tienen que tener muy en claro que cuando yo hablo de 1 mol de algo, ya sé cuánto pesa eso. ¿Sí? Lo voy a saber porque me van a dar los datos para calcularlo. ¿Sí? En el parcial. Mientras ustedes practiquen, lo tienen que sacar de la tabla periódica. Pero nada, sepan eso. Siempre voy a saber cuánto pesa 1 mol de una sustancia conocida. Siempre. Entonces eso me permite hacer los cálculos más fáciles. ¿Sí? Bueno, para saber cuánto reactivo limitante, cuál es el reactivo limitante, perdón, me paro en alguno de los dos reactivos y me pregunto, ¿cuánto tengo de ese y cuánto necesito para que se consuma completamente el otro? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo sé que tengo 5 gramos de hidróxido de calcio y dice que reaccionan con 15 gramos de ácido clorhídrico. Entonces, tengo que ver cuál de los dos se consume completamente. Para eso, lo que voy a decir es, bueno, ¿cuánto ácido clorhídrico necesito para que se consuma los 5 gramos de hidróxido de calcio que tengo? ¿Cómo voy a hacer eso? Con la reacción, con la ecuación química. Digo que 2 por 36,5 gramos del ácido clorhídrico reaccionan completamente con 74 gramos del hidróxido de calcio. ¿Sí? Entonces, los, 5 los 15 gramos de ácido clorhídrico reaccionan con X. ¿Sí? Para la computadora, no sé si te das cuenta. Bien, me da 15,2 gramos de hidróxido de calcio. ¿Sí?
Estos son los gramos de hidróxido de calcio que necesito. ¿Sí? Y sin embargo, tengo 5 gramos de hidróxido de calcio. ¿Bien? Entonces, tengo menos hidróxido de calcio de lo que necesito. Por ende, el hidróxido de calcio va a ser el reactivo limitante. ¿Sí? Porque tengo menos de lo que necesito. Eso ustedes en el parcial lo tienen que escribir con palabras para que quede bien justificado. ¿Sí? Entonces, ya tenemos acá cuál es el reactivo limitante. ¿Sí? El hidróxido de calcio es el reactivo limitante. Bien, tenemos el paso 2 hecho. ¿Sí? Bueno, y con el reactivo limitante voy a ir a calcular el producto esperado. ¿Qué es el producto esperado? La cantidad de producto que hubiese obtenido con el 100% del rendimiento. ¿Sí? Para eso uso la estequiometría. La estequiometría siempre me da cuánto yo obtengo con el 100% del rendimiento. ¿Qué quiero decir? Que me dice que de 74 gramos del hidróxido de calcio, si reaccionan completamente, formarían 111 gramos de cloruro de calcio con el 100% del rendimiento. ¿Sí? Entonces tengo que saber cuánto cloruro de calcio se formaría con el 100% del rendimiento cuando reacciona todo lo que tengo de hidróxido de calcio. Entonces hago la siguiente cuenta. Digo, sí, 74 gramos, 74 gramos de hidróxido de calcio. Un cuchillo. Ahora, 74 gramos del hidróxido de calcio reaccionan con 111 gramos de cloruro de calcio. Los 5 gramos que tenga me van a dar X. ¿Sí? Y esto me da 7,5 gramos de cloruro de calcio. ¿Sí? Esto es lo que se formaría con el 100% del rendimiento. ¿Sí? Es decir, lo esperado. Siempre lo esperado del rendimiento es menos que lo real. ¿Sí? Bueno, y acá empieza a aparecer ahora sí el concepto de rendimiento. O sea, ¿qué es? El rendimiento es cuánto yo obtengo realmente en base a lo que espero. ¿Sí? Si yo obtengo lo mismo que espero, entonces esa reacción tiene un 100% de rendimiento. ¿Sí? Que eso no existe. O sea, nunca vas a obtener algo con el 100% de rendimiento, no es real. ¿Por qué? Simplemente porque las reacciones químicas están hechas por materiales que fabricamos las personas, lo manipulan personas, etc. Entonces tiene un error innato que hace que siempre yo obtenga un rendimiento menor del real. Perdón, que tenga un rendimiento menor que el teórico, menor que lo que espero. Siempre voy a formar menos producto de lo que espero. ¿Sí? Es como, por ejemplo, si ustedes, no sé, van a hacer una torta, ponele, y les dicen que, qué sé yo, con 1 kilo de harina sacan una torta de 2 kilos. Y después hacen con ese kilo, ponen 1 kilo de harina y resulta que su torta pesa 1,8 kilos, o sea, menos de lo que realmente esperaba. Eso les da un rendimiento. Eso es un rendimiento. ¿Sí? Después está la parte matemática, que es lo que les van a tomar y es lo que por ahí más cuesta a veces. O sea, cómo lo planteo a eso. Es todo con regla de 3 simples. Lo pueden hacer con fórmulas también, pero en general lo explican todo con regla de 3 simples. ¿Sí? ¿Cómo vienen hasta acá, chicos? Díganme cómo vienen, así si repetir algo, si seguir.
Bien, bien, chicos. Hasta ahora todo bien. Bien, ok, ok, ok. Bueno, y Dale, ahora nos gracias. queda. Yo ya Sí. me tengo que ir, pero gracias. Bueno, bueno, bueno. Igual queda grabado, así que después lo vamos a subir al canal de YouTube. Y mañana a las 4 vamos a hacer otro taller. La idea era hacerlo presencial, pero como hay paro mañana, la facultad va a estar cerrada, así que lo vamos a hacer virtual también. ¿Sí? ¿No lo van a hacer? ¿Cómo? No, lo vamos a hacer virtual. Lo vamos a hacer virtual. Ah, dale, Sí, dale, sí, sí. buenísimo. Bueno, ya, nos vemos. Chao, nos vemos. Chao. Bien, Chao. bueno, bien. Voy a borrar esto para hacer la última parte y nos quedaría entonces. Bueno, voy a borrar todo. Entonces, ya tenemos el reactivo limitante, tenemos el producto esperado. Vamos a ver si hago más espacio. Tenemos la cantidad de producto esperado y ahora la cantidad de producto real. Bueno, para la cantidad de producto real ahora tengo que aplicar el rendimiento. ¿Eh? Que para eso es muy importante interpretar qué es el rendimiento. Si yo tengo un rendimiento del 70%, eso me dice que cada 100 gramos, no estoy viendo nada, cargo y lo cargo y no, me dice que cada, ay por Dios, cada 100 gramos esperados, yo obtengo 70 gramos reales. ¿Sí? Ahora, si yo espero 7,5 gramos, voy a obtener X gramos reales. ¿Sí? Y esto es 5,25. ¿Sí? Y ahora ya terminé el ejercicio. No, mentira, porque me preguntan las moléculas. O sea, tengo el producto real en gramos, me falta solamente calcular las moléculas, que eso es ya con el número de Avogadro y haciendo una regla de tres simples. Hay que acordarse que un mol tiene el número de Avogadro de moléculas, entonces, además un mol pesa, un mol de cloruro de calcio pesa 111 gramos. Entonces, estos 111 gramos contienen 6,02 por 10 a la 23 moléculas, por ende 5,25 gramos van a tener X. ¿Sí? Lo que a mí me da 1 por 10 a la 23. 1 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de calcio. ¿Sí?
Bien. Bueno, ahí ahora sí estaría terminado el ejercicio. ¿Sí? ¿Se entendió, Edu? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Todo claro, todo claro. Perfecto, buenísimo. ¿Hacemos otro? ¿Te parece? Sí, Bien. A ver, que estaría bueno hacer es el... Bien. Vamos a hacer el 26, que te pide calcular el rendimiento de la reacción. Bueno, tomo un mate, dos, y borro. Este está bueno el 26 porque incluye pureza, incluye reactivo limitante, incluye cálculo del rendimiento, así que tiene sus vueltas. O sea que, medio que si se entiende, si se pueden resolver ejercicios como ese, nada, todos los otros salen. Bueno, borro entonces y hacemos eso. Voy a borrar esto. Dice, para, para obtener trióxido de azufre se hace reaccionar 18 gramos de azufre, 90% de pureza, con, con 0,25 moles de oxígeno. 0,25 moles de oxígeno. Si se formaron 7 gramos de producto, ¿cuál es el rendimiento de la reacción? Bueno, este es bastante distinto, porque en el anterior a nosotros no nos daba cuánto se formaba, teníamos que calcularlo nosotros. Ahora nos los da, pero no sabemos el rendimiento, ¿sí? Entonces es al revés del anterior. ¿Sí? Entonces bueno, lo primero que hay que hacer es, lo primero, sí o sí, como siempre, es, lo primero como siempre es escribir la ecuación balanceada. Vamos a poner ecuación balanceada. Ecuación balanceada. En este caso también hay que calcular reactivo limitante, entonces ese va a ser el segundo paso. El segundo paso es el reactivo limitante. Bien. Sí. Ahora para calcular el rendimiento, también necesito saber producto esperado y producto obtenido. ¿Sí? O sea, en los ejercicios que el rendimiento es el dato, para calcular cuánto yo obtengo realmente, necesito saber lo esperado y el rendimiento. ¿Sí? Ahora, cuando a mí me preguntan el rendimiento y me dan cuánto producto se obtuvo, tengo que saber cuánto se obtuvo, pero también cuánto esperaba. ¿Sí? Ahora, cuando lleguemos a eso, se va a entender. Entonces, ahora, el tercer paso es la cantidad de producto esperado. Y el cuarto paso va a ser el rendimiento.
Bien, ecuación balanceada. Arrancamos por el principio, ¿no? Ecuación balanceada, vamos a ver si la funciona ahora. Nos dice que se obtiene trióxido de azufre al hacer reaccionar azufre con oxígeno. El azufre lo escribimos como si estuviese monoatómico, no, como si estuviera monoatómico. El oxígeno va como O2 y el trióxido de azufre entonces nos queda así. ¿Sí? Bueno, para balancear la ecuación, lo más fácil acá es, el azufre ya está balanceado, acá tengo 2, acá tengo 3. Como este es monoelemental, puedo poner 3 medios acá. ¿Sí? Queda 3 medios por 2 me da 3 y 3 me queda balanceado. Recuerden que yo puedo poner coeficientes estequiométricos fraccionarios únicamente cuando la sustancia es monoelemental, es decir, está formada por un sobreelemento. En el trióxido de azufre, por ejemplo, yo no le podría poner un coeficiente fraccionario, porque no es monoelemental, está formado por dos elementos. ¿Sí? Bueno, pongo arriba los pesos, esto es 32 gramos, esto va a ser 3 medios por también 32 gramos, y el azufre es 32 más 16 por 3, que me da 80. ¿Está bien? 80 gramos. Chequear que haya hecho todo bien. Sí, está perfecto. Bien, entonces lo primero que hago es calcular el reactivo limitante. Pero para calcular el reactivo limitante, acá lo que voy a necesitar saber es cuánto tengo puro de cada uno de los compuestos. ¿Sí? ¿Por qué? Me dice que el oxígeno tengo 0,25 moles, pero del azufre me dice que tengo 18 gramos con 90% de pureza. ¿Sí? Que me dé 90% de pureza, eso me quiere decir que cada 100 gramos de muestra, o sea, de muestra impura, tengo 90 gramos de azufre. Entonces, en los 18 gramos de muestra que estoy poniendo, voy a tener X cantidad de muestra pura. Voy a poner 18. Esto me da 16,2 gramos de azufre. Bien. Y después puedo hacer la siguiente relación. 32 gramos de azufre reaccionan con 3 medios de moles del oxígeno, o 1,5. 3 medios y 1,5, recuerden que. Entonces para calcular el reactivo limitante, lo voy a hacer relacionando gramos de azufre puros con moles de oxígeno puros. ¿Cómo hago eso? Bueno, de la siguiente manera. Digo, sí, para que reaccionen 1,5 mol de oxígeno, es decir, 3 medios de oxígeno, necesito 32 gramos de azufre. Para que reaccione 0,25 mol de oxígeno, necesito X. ¿Sí? Hago la cuenta. Esto me da 5,33 gramos de azufre. 5,33 gramos. Estos son los gramos de azufre que necesito. Y los gramos de azufre que tengo son estos. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, tengo más azufre del que necesito, entonces el azufre está en exceso. Por ende, el reactivo limitante es el oxígeno. Lo voy a anotar acá abajo. Este es el limitante. ¿Bien? Bueno, tengo la ecuación balanceada, tengo el reactivo limitante, ahora voy a ver cuánto producto espero. ¿Sí? Lo voy a anotar acá al lado. ¿Cuánto producto espero? Bueno, tengo que hacerlo con el reactivo limitante. De vuelta, yo sé que por cada 3 medios de mol de oxígeno se forman 80 gramos del trióxido de azufre. Por lo que es lo mismo, por cada 1,5 mol de oxígeno se forman 80 gramos de azufre. Escribo eso como 1,5 mol de oxígeno, me dan 80 gramos de trióxido de azufre, pero yo sé que reaccionan 0,25 mol del oxígeno. Entonces, como este dato acá abajo, yo tengo cuánto azufre espero. 125 por 80 dividido 1,5. Me da 13,33 gramos de trióxido de azufre. Esto es lo que yo espero, es decir, cuánto se formaría con el 100% del rendimiento. ¿Sí? O sea que no es algo real, es algo que yo esperaría, ¿sí? Con el 100% del rendimiento. Ya lo tengo esto. Y bueno, me falta la última parte, que es calcular el rendimiento. El rendimiento, hay que recordar que siempre uno lo calcula para 100 gramos de lo que yo espero.
O sea, voy a hacer la siguiente regla. Yo sabía, recién nos acabamos de sacar, que por cada 13,33 gramos esperados, se forman 7 gramos de producto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me da el enunciado, básicamente. ¿Sí? O sea, el enunciado me había dicho que cuando yo mezclaba esta cantidad de oxígeno con esta cantidad de azufre, se formaban 7 gramos de producto. ¿Sí? Entonces, esto es lo que espero, lo que realmente obtengo son 7 gramos reales. Bien, entonces, cada 100 gramos que yo esperaría, voy a obtener X gramos reales. Hago la cuenta, me queda 100 por 7 dividido 13,33 y me da 52,51. Y este dato es el rendimiento. ¿Sí? Esto en el parcial, lo que les conviene hacer es agarrar, poner abajo, ¿sí? Rendimiento igual a 52,51. Sí. Bien. Y ahí está perfecto. Ahí sí termina el ejercicio, tenemos el rendimiento. Y bueno, fuimos siguiendo cada uno de los pasitos de acá. Y con eso lo obtuvimos.